Hola niños, ¿qué tal? Muy buenas tardes, espero que estén bien, que todos estén en su casita resguardados, que todos tengan buena salud. Me da gusto saludarlos, les mando un abrazo hasta donde estén, con su sana distancia. Bueno chavos, pues como saben estamos moldeándonos a la contingencia que estamos viviendo y estamos preparando estas clases que son totalmente virtuales. Yo estoy buscando que las clases de ahora en adelante sean totalmente ilustrativas y también tengan una brevedad, ¿no? Toda la explicación que yo les dé va a ser muy breve, va a ser corta, va a ser directa y totalmente ilustrativa, ¿no? Una ventaja que tenemos, como les decíamos en el video, es que quizá no existe tanta ambigüedad, sino la información que vamos a tratar va a ser totalmente directa. Este video pues está genial porque lo van a poder pausar, lo van a poder regresar, van a poder repetir las veces que sean necesarias para que ustedes se les quede la información. Muy bien, pues el tema de hoy, chicos, es la guerra de los pasteles. No sé si alguien alguna vez ha escuchado hablar de la guerra de los pasteles. Es un tema interesante, muy interesante, que ocurrió por allá de 1838 a 1839. Es una guerra que dura un año solamente. ¿Y qué demonios es la guerra de los pasteles? Lo primero que quiero que se den cuenta es en esta parte. Estamos hablando de una intervención francesa. ¿Qué demonios es intervención? La intervención quiere decir interrumpir, quiere decir adentrarnos, ser metiches, tomar ventaja. Intervenir tiene que ver con todo eso, como tú te adentras en algún tema que a lo mejor no te importa y conviertes ese tema a tu ventaja. Como bien dice aquí, es la primera, chicos. Entonces, ¿cuántas intervenciones hay? 2. Esta es la primera. La guerra de los pasteles es la primera intervención francesa. La primera intervención francesa es la guerra de los pasteles. Cuando les toque hacer esa memoria, tengan muy en cuenta: guerra de los pasteles, primera intervención francesa. ¿Cuánto dura? Un año. ¿Se dan cuenta? Un año, un mes. Y yo puse un subtítulo que es los ventajosos. Muy bien. ¿Qué pasa antes de la guerra de los pasteles? Recordemos que la independencia de México se consumó el... ¿Qué día? Por ahí. No me pueden contestar, tienes razón. Se consumó en 1821. Comienza en 1810 y se consuma en 1821. ¿Con qué? Con el abrazo de Acatemplan. ¿Entre quién? Iturbide y entre Guerrero. Muy bien. Después de eso hubo una recesión en la cual duró Iturbide de 1821 a 1824 hasta que se consolida México como una república. Aquí es donde sale nuestro primer presidente de México, que se llama José Miguel Ramón Adauto Fernández y Félix. El muchacho se cambió el nombre a Guadalupe Victoria. ¿Se acuerdan que les había dicho? Les voy a pasar el nombre completo. Pues este es su nombre verdadero. Guadalupe Victoria es un nombre que él se pone. ¿Por qué? Por la Virgen de Guadalupe y por la victoria que alcanzan con la independencia de México. ¿Va? Ok, ¿qué pasó después de la independencia? Antes de la guerra de los pasteles. Entre la consumación de independencia a la guerra de los pasteles salieron estos muchachos. Guadalupe Victoria, como ya les había dicho, bueno, antes Iturbide, con un imperio que este imperio ya no le rendía órdenes a España, entre comillas, ¿no? Ya se comienza una independencia bien con Iturbide, pero no es hasta 1824 donde cambian a una monarquía
de una monarquía a una república. Recordemos que estamos en la República Mexicana, ¿va? Muy bien. Después de Guadalupe Victoria, el muchacho que se abraza con Iturbide también es presidente, pero solamente durante un corto tiempo, solamente 8 meses me parece. Después sigue José María Bocanegra en diciembre de 29 al 29, es decir, periodos muy cortitos, muy cortitos. Después es Pedro Vélez, fíjense, un año apenas. Y después sale Anastasio Bustamante. Hasta aquí nos vamos a quedar. Tengan muy en claro qué pasa después de la independencia. Los mexicanos independientes buscan una forma de vivir. Imagínense, dependíamos de otro país y ahora dependes de ti solo, ¿no? Imaginémonos qué pasaría con ustedes si ahora ya no viven con sus papás, si no viven solos. Pues tienen que revisar un chorro de cosas: su seguridad, su economía, sus diversiones, sus formas sociales, sus formas económicas, sus divisiones políticas. Todo eso lo tienen que revisar. Imagínense una nación, ¿no? ¿Por dónde comenzábamos? Por crear una moneda, por crear una constitución, por crear qué demonios, ¿no? Todo era nuevo y lo que hacía México era intentar crear una forma. Sin embargo, pues vamos a ver que esta forma no fue tan fácil, y me atrevo a decir que hoy en día seguimos batallando por encontrar la verdadera forma con la cual México puede ir desarrollándose. Ok, entendido esto, chicos, tip de examen, tip de vida, tip de todo. La guerra de los pasteles, como saben, yo lo que les digo es conciso, directo, sin tapujos y sin cosas extravagantes ni cosas que te puedan envolver y revolver, ¿va? Las 4 cosas que tienes que saber. 1. No se trató de un enfrentamiento a pastelazos, chavos. La guerra de los pasteles no quiere decir que se agarraron personas a pastelazos. Ahorita vamos a ver qué demonios es la guerra de los pasteles. 2. México era una nación debilitada y foco para otros países. Como les digo, acabábamos de independizarnos y pues todo estaba hecho un desastre, ¿sí? Nadie entendía cuál era la forma económica, la forma social, no había nada de eso, no había orden, ¿va? Entonces México era una nación debilitada y foco para otros países potencia, como en este caso pues España, que acabamos independizando los españoles, los franceses, por ahí los ingleses, ¿sí? Y ellos podían voltear a ver a este territorio y ver que estábamos debilitados y a lo mejor adueñarse de este territorio, ¿no? Francia busca tomar territorio americano, si bien tiene algunas colonias del lado europeo, busca tener un territorio del otro lado del charco, ¿no? Que en este caso pudo ser México. ¿Por qué? Porque se acababan de independizar de los españoles y estaban muy debilitados. Y por último, chavos, el papel de Santa Anna lo apuntaló para ser presidente. Aquí es donde surge este personaje que odiado por muchos y odiado por muchos, ¿no? Porque nadie creo que lo ama. Este personaje es aquí donde se hace famoso, donde hace varias cosas interesantes y con esto se apuntala para ser presidente. Muy bien. Esas son las 4 cosas que tienen que saber, ¿sí? Después de que acabe esta clase, el objetivo es que ustedes tengan clarísimo esas 4 cosas que les dije, ¿va? ¿Cuáles eran los propósitos de la guerra de los pasteles? Los propósitos eran obtener privilegios económicos en Hispanoamérica, ampliar su territorio en continente americano. Ese por lado de los franceses, ¿sí? Obtener privilegios, obtener territorio. Siempre, recuerden, una guerra siempre se va a tratar de territorio, privilegios y ventajas. Siempre, chavos. Eso métanse en la cabeza.
Y los mexicanos pues era mantener su independencia en un estado entre medida lo posible estable, porque pues bien sabemos que todo estaba muy revuelto, ¿no? Entonces iba a ser complicado estar en un proceso estable, pero como pudo México se defendió y vamos a ver, ¿no? Ok, muy bien. Antes de que lean esto, les voy a contar la historia. Un día, una de las guerrillas de México entró a comer a una pastelería francesa, ¿sí? Cuando estuvo el periodo de la Nueva España, España dejó a muchos comercios de otros países que se acentuaran en la Nueva España y empezaron a desarrollar diferentes comercios experimentales. Uno de ellos pues era la pastelería, ¿no? Se independiza y las pastelerías quedan un poquito pues sin seguridad porque pues ya no pertenecen a la corona española. Entra este ejército a esta pastelería y pues un ejército mexicano recién independiente y con esos dotes de rebeldía todavía comienzan a hacer desastres en la pastelería. El pastelero pues a quién recurría, ¿no? Si no había nadie que lo pudiera resguardar, pues recurre a su país. Y su país, se supone que toma este pretexto para atacar México. Algo que les decía, recuerden, la historia de México tiene muchos símbolos, muchas formas de contar una historia y contar un suceso completo, ¿no? ¿Qué pasó con el Pipila? Te lo cuenta así como una leyenda, pero entiendes con eso que los que pelearon pues también eran mineros y también eran personas que los explotaban, y ahí estaba la figura de las personas indígenas y obreras, ¿no? También lo podemos ver de este lado. El punto es que los comercios franceses fueron el puente para que Francia tuviera un pretexto para atacar México. No solamente era una pastelería, eran muchos otros comercios, muchos otros intereses, ¿sí? Entonces tengan eso en claro, la pastelería fue un pretexto para comenzar la primera intervención francesa. Muy bien, entonces el pastelero acusa a México de los desmanes que hicieron y Francia toma una flota francesa y abre fuego en San Juan de Ulúa. Pero no es así de que, oye, te hablo, te mando un WhatsApp y vienes y atacas a México, ¿no? Para eso pues hubo un requerimiento de los franceses que costaba de un chorro de dinero y los mexicanos pues dijeron, ¿sabes qué? Pues ahorita de dónde, ¿no? Entonces pues no te vamos a pagar nada. Ese fue el otro pretexto que dijo, no nos vas a pagar, entonces te atacamos. San Juan de Ulúa está allá en Veracruz. Si alguna vez pueden ir a San Juan de Ulúa, es un puerto muy famoso porque por aquí entraban todas las cuestiones comerciantes y sobre todo también todas las batallas abrían fuego en este espacio, ¿no? Y comenzaban aquí la guerra. Así comienza el ataque en Veracruz. Permítanme. Bueno. ¿Qué onda, Emilio? Oye, ¿me marcas en 5 minutos? Vale, gracias, Emilio. Bye. Perdón por eso. Ok. Ese general... ¿Quién es el general? El general es Antonio López de Santa Anna. Este general es ahora sí que el chipocludo que se agarra los pantalones y con la gente que puede comienza a defender México, ¿no? El gobierno reprueba las capitulaciones y expide un decreto el 30 de noviembre anunciando que se declara la guerra al rey de Francia. Es decir, nos vamos a quedar con las manos cruzadas y el bueno para los madrazos pues es Santa Anna.
aquí es donde este general se hace famoso. Muy bien. El complot. El bloqueo daña seriamente la economía mexicana, como imagínense, si estábamos hechos trizas, pues ahora peor, ¿no? Y lo que hace Francia es inteligente, se alía con el país con Estados Unidos para que los apoyen de cierta manera y así tener entre la espada y la pared a México, ¿no? Entonces México se agarra con lo que puede. Acabamos de salir de la independencia y ahora tenemos que los franceses nos quieren invadir, ¿no? Todo eso pasa y es por eso que el territorio se pierde, pero no solamente es por la culpa de Santa Anna, es porque México no tenía los recursos para seguir manteniendo como nación a todo ese territorio, de verdad. No tenía ni los recursos, no tenía ni la gente, ni la idea, ni la política, ni la economía, ni la sociedad para hacerse cargo de tanto territorio. A veces nos cuentan que el señor Santa Anna es una persona horrible y no los voy a contrariar, no es tan buena persona, pero pues tampoco es su culpa todo lo que haya pasado, ¿no? El milagro, chicos, sí, otra vez dependemos de un maldito milagro. Francia había bloqueado otros países europeos y había bloqueado Uruguay, había bloqueado Argentina, entonces había metido sus narices en diferentes lados. Recuerden que los franceses tienen esta cuestión borbónica, pero los borbones no están peleados con la expansión, ¿sí? Entonces seguían expandiéndose y intentando mantener territorios en diferentes zonas del mundo, ¿no? Pero, ¿qué pasa? La marina, los británicos, logran que Francia suspenda una agresión. Es decir, otra potencia se pone en contra de Francia por las Indias Occidentales. Y Francia tiene que dejar en paz a México para ir a atender el territorio que tenía en Europa. Francia, déjenme decirles esto, Francia era el ejército más grande del mundo. Acuérdense, es el primero en hacer una independencia y entonces él tuvo más tiempo para regenerarse, para volver a hacer filas, para crear sociedad, para crear economía, y él tenía como los recursos para poder invadir lo que quisiera. Sin embargo, pues se engolosinó y no pudo mantener la guerra en contra de México, que si hubiera podido y si no hubiera ocurrido este milagro, ténganlo por seguro que hoy estaríamos hablando francés. Las consecuencias, chavos. Esta guerra, aunque haya durado un año, es pues un reflejo de que México tuvo muchos conflictos y lo sigue teniendo por el ámbito en el cual hemos sido muy explotados, hemos sido muy atacados también. Entonces siempre esa consecuencia va a estar presente, ¿no? México no ha tenido un solo momento de respiro y de regeneración y en el cual pueda crecer. Todo el tiempo estamos en constante guerra y más porque tenemos a un vecino bastante conflictivo, ¿no? Por ahí hay un dicho que es muy interesante que dice: México tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Entonces, para que lo tomen en cuenta. El acuerdo de paz supuso que el reconocimiento de la victoria de Francia. Además de los mencionados, fíjense, lo que le habían pedido eran 6,000 pesos para indemnizaciones. En ese tiempo, estoy hablando que eran, yo creo que 3 ceros más, ¿no? No, 4 ceros más, 6 millones de pesos a lo mejor. Que en ese tiempo eran un chorro y bueno, México tuvo que aceptar. Firmaron una serie de convenios comerciales favorables a los empresarios franceses. Es decir, en algún momento, si hubo paz, les dijeron: franceses, ya déjenos en paz, no nos ataquen por favor. Y yo, en lugar de que te haga mi enemigo, pues te hago mi amigo. Dejo que metas más pastelerías, dejo que metas más cruces comerciales entre América y puedo hacer aquí tu base, pero ya déjanos en paz, ¿no?
Mantuvieron vigentes estos acuerdos durante varias décadas. A lo largo del plazo fueron parte de las causas que provocaron la llegada de Maximiliano. Ya vamos a ver qué onda con el Chimino. Como emperador en 1864. Esa ya es otra historia, chicos. Esto, como les digo, es un tema interesante. Es un tema que todavía ni me termino de recuperar y ya me están madreando otra vez. Entonces, ténganlo muy en cuenta y por favor, vamos a darnos cuenta si esto de verdad nos hizo clic. La guerra de los pasteles depende de 4 cosas. No es un enfrentamiento a pastelazos, porque luego, pues cuando se aventaron pastelazos, no, chicos, es algo más profundo que ese. México era una nación debilitada y foco para otros países. Eso me quede muy claro. Después de la independencia es difícil que vuelvas a tomar aire. Y Francia buscaba tomar territorio mexicano. Sí. El papel de Santa Anna lo apuntaló para ser presidente. Esas 4 cosas, y yo ya tengo claro que Santa Anna es como su currículum para llegar a la presidencia. Estamos del otro lado. Vamos a entrar con este otro tema, pero ese lo vamos a ver en otro video. Les voy a dejar una actividad que lo van a encontrar en Google Classroom para que la contesten. Van a hacer por allí algunas preguntas. Esta va a ser el tema pues que más yo voy a estar ahí al pendiente. Por favor, en la actividad que les voy a poner, sí es fundamental que lo hagan, porque ahí yo me voy a dar cuenta si pudieron entender de diferentes cosas y si se logró el objetivo, además de que les puedo dar alguna retroalimentación. Vale, entonces pues seguimos al pendiente, chavos.